Hola, bienvenidos a una nueva clase de informática aplicada a los negocios. Hoy vamos a ver una nueva funcionalidad de Excel. Esta funcionalidad de Excel se conoce como tabla dinámica. Pero antes de entrar en cómo trabajar con una tabla dinámica, quiero aclarar un poco el concepto de lo que sería una base de datos. Entonces, en pantalla, ustedes ven, eh, digamos, una información. Normalmente, las empresas tienen sistemas administrativos, digamos, CRM, RP, etcétera, donde van cargando la información y estas se van almacenando en unas bases de datos. Normalmente, esa información se va guardando, como ustedes pueden ver acá. Digamos que tenemos unos títulos y esos títulos obviamente se van llenando fila por fila con la información. Eh, digamos, en este caso, yo estoy utilizando una base de datos que normalmente utilizo en la universidad, que es el caso, por ejemplo, de las proyecciones, pero en este caso, fíjense que se están manejando alrededor de 28.470 filas. Digamos que es bastante información y en cada una de ellas eh, tienen distintos campos que nos van a permitir eh, conocer ciertas cosas de, por ejemplo, en este caso, de los estudiantes. Entonces, es normal que eso ocurra. Normalmente los programas que utilizan las empresas tienen la funcionalidad de exportar esa data, y por eso es importante que nosotros podamos eh, aprender o aprendamos a utilizar la herramienta Excel, porque normalmente el trabajo con esa base de datos se hace en esa herramienta. Entonces, una de las más importantes herramientas, eh, a- además de todo lo que ya hemos ido viendo, es lo que, como les dije anteriormente, es lo que se conoce como tabla dinámica. Entonces, para empezar a trabajar con una tabla dinámica, nosotros tenemos que ir al menú Insertar, aquí donde nosotros, eh, una vez que le damos a la pestaña Insertar, vamos a ver que el primer recuadro que aparece a mano izquierda, ustedes ven acá, aparece tabla dinámica. Si usted le da clic a tabla dinámica, él va a seleccionar. Fíjense que está punteada toda la base de datos, es decir, que automáticamente Excel seleccionó toda la base de datos. Si usted quiere seleccionar parte de esa base de datos, entonces, bueno, obviamente le da aquí y va o selecciona el rango de celdas que usted quiere, con el que quiere construir una tabla de datos. Entonces, una vez que usted seleccione la base de datos, aparece más abajo una opción que dice: elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Entonces, hay dos opciones. Puede ser en una nueva hoja de cálculo, que automáticamente él abre una nueva hoja y coloca ahí la tabla dinámica, o en una hoja de cálculo existente. Yo, en este caso, para hacer lo que no está por default, voy a colocar en una hoja de cálculo existente. Entonces, la voy a seleccionar y, perdón, en este caso voy a dejar una hoja de cálculo nueva. En el otro ejemplo sí lo vamos a hacer con la otra. Entonces, automáticamente fíjense que abre una hoja 2 y aparece este recuadro que está aquí, que dice tabla dinámica. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de tabla dinámica. Entonces, a la mano izquierda tenemos este recuadro que ustedes ven acá, y a su mano derecha tenemos todos los títulos de columna
que aparecen en la base de datos, todos. Eh, y más abajo, en la parte inferior derecha, tenemos como cuatro cuadrados. Estos 4 cuadrados nos van a permitir utilizar estos títulos y moverlos hacia cada uno de ellos de acuerdo a la información que queramos obtener. Entonces, para que hagamos el ejercicio un poco más rápido, yo en esta base de datos habla de, digamos, son las proyecciones para el proceso de inscripción. Y yo quisiera saber rápidamente cuál es el total de materias proyectadas, de cada materia proyectada. Entonces, bueno, el, el- el título donde aparece la materia es el course, el course name, que en este caso, si no lo sabemos, vamos a la base de datos y vemos en qué columna se encuentra el nombre de la asignatura. Entonces, eh, puedo hacerlo por el nombre de la asignatura, puedo hacerlo por el sujeto o digamos, el código de la materia. En este caso lo voy a hacer sencillito, el nombre de la asignatura. Entonces tomo el course name y lo llevo a donde aquí dice etiqueta de fila. Y me voy, para poder obtener el total, tengo que conseguir eh, digamos, un valor que sea único, en este caso, un valor que sea único, que pueda medir cada una de las materias proyectadas, es la cédula. Entonces, llevo la cédula a donde dice sumatoria de valores. Eh, Fíjense que aquí aparece por defecto que cuando nosotros colocamos alguno de estos valores o de estos campos, los colocamos en algunas de estas áreas, eh, la operación por defecto es de suma. En este caso yo no quiero que sume, yo lo que quiero es que cuente cuántas materias han sido proyectadas, ¿no? Entonces en este caso, para poder cambiarlo, yo tengo que darle aquí donde está la flechita, tengo que darle a clic derecho, perdón, bueno, no clic derecho, darle clic y aquí aparece configuración de campo de valor. Cuando le doy a configuración de campo de valor, me salen todas las operaciones que se pueden hacer en ese campo. Entonces, fíjense, se puede sumar, hacer cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, contar número, desviación estándar, desviación estándar, eh, no me acuerdo cuál es esta, bar y bar P. Entonces, en este caso, yo lo que necesito para esto es la operación que cuente cuántas veces aparece la materia en la base de datos. Entonces, automáticamente, fíjense, quiero que vean cómo está distribuida la información. Es bastante engorrosa y numerosa la información. Y con una tabla dinámica, digamos, con 2 campos hemos podido construir esta información. Es decir, yo sé que, por ejemplo, en administración de TICS se proyectaron 276 veces. Es decir, que a 276 personas, en teoría, se les proyectó esa materia. Por ejemplo, más abajo, auditoría 1 se proyectó 43 veces. Si yo quiero ir un poco más depurando, obviamente la información que se muestra aquí, digamos, es también bastante engorrosa. Yo voy por ejemplo, quiero ver el campo donde hace la clasificación por semestre. Entonces, en la base de datos hay algo que se llama, ya lo vamos a ver acá, ok, es BAR Pro y Area Priority. Digamos que lo que hace es clasificar la materia de acuerdo al semestre en que está ubicado. Entonces, eso me pudiera ayudar a construir una tabla un poco
más bonita. Entonces, ¿qué hago? Bueno, simplemente tomo el valor que está en esta lista y la llevo, la arrastro hacia donde quiero que aparezca. Entonces, si quiero que aparezca en las etiquetas de fila, la coloco en las etiquetas de fila. Hay algo que también normalmente por default Excel coloca o construye la tabla dinámica de forma compacta. Yo normalmente, para poder visualizarla mejor y para poder trabajar con ella, yo hago, la cambio, me voy aquí. Cuando uno está fíjense que si me salgo de este cuadro, ya no está activo la tabla dinámica. Si vuelvo otra vez y me paro en alguno de los campos de la tabla dinámica, se aparece aquí en la parte superior el menú donde aparece opciones y diseño. Me voy a diseño y en diseño busco el icono que dice diseño de informe. Y en mi caso, a mí me gusta colocar mostrar en formato tabular. Entonces, en formato tabular, él ya me aparece cada columna de los datos que yo estoy escogiendo. Entonces, ¿qué, qué, digamos, qué facilidad me está permitiendo ahorita? Bueno, que él agrupó todas las materias que están en primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, etcétera, etcétera. ¿Qué hace también la tabla dinámica? La tabla dinámica también por default ella va haciendo totales. Totales de acuerdo a la primera columna. Si yo agrego, por ejemplo, otra columna acá, vamos a ver. em, Vamos a colocar aquí el curso. Él fíjense que hace el total acá y hace el total acá. ¿Sí? Entonces, a mí en este caso no me interesa tener el total de ese código de materia, sino que lo quiero solamente digamos, por ordenamiento. Entonces, me voy al campo superior y en el campo superior le doy clic derecho. Al darle clic derecho, fíjense que está activo el subtotal para esa columna. Entonces, bueno, lo que hago es desmarcarlo y ya. Entonces solamente me da el total de la primera columna. Si quisiera eliminar ese total también, me voy acá a la primera columna, porque me está dando el total de este valor que está acá, que es la prioridad de área. Me voy acá, le doy clic derecho y desactivo el total y quita los totales. Pero bueno, en este caso sí es importante tener esa división para saber cuánto es el total de todo lo que está acá. Eh, Otra importancia de las tablas dinámicas es que yo puedo, por ejemplo, fíjense que aquí muestra la información de forma tal que yo la pueda contraer y la pueda expandir. En ese caso, si yo le doy clic acá, él va a agarrar todos los valores y los va a ir eh, contrayendo o expandiendo. En el caso de la primera columna, yo puedo solamente quiero saber las materias de sexto semestre. Entonces, bueno, contraigo las demás. Solamente tengo las materias de sexto semestre disponibles acá con su desglose para cada uno. Eh, si no quiero hacer el clic en cada una de ellas, yo puedo entonces en la primera columna donde se encuentra el valor que quiero contraer o quiero expandir, me voy a la primera columna, le doy clic derecho y fíjense que aquí abajo aparece expandir o contraer. Entonces yo puedo expandir o contraer, en este caso yo quiero expandir todo y se vuelve otra vez al punto normal. O le doy contraer y él contrae todos los campos. ¿Sí? Entonces, digamos, la practicidad es, si yo tengo una base de datos, que así es como la voy a guardar cualquier software que manejen dentro de la empresa, obviamente trabajar con ellos va a ser
mm, relativamente, o sea, se puede trabajar. Obviamente hay una herramienta importante. Si usted se para aquí sobre los títulos de cada una de las columnas, en el menú datos, hay una herramienta importante con la que se pueden trabajar con tablas o con bases de datos, que es aquí en ordenar y filtrar, vamos a darle al embudo que dice filtro. Al darle a ese icono, fíjense que convierte toda esta primera fila en listas desplegables. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver solamente las materias del primer semestre, puedo automáticamente me va a salir un menú desplegable y en ese menú desplegable me va a mostrar todo lo que contiene esa columna. Entonces yo lo que hago es seleccionar, ¿no? Obviamente. Pero fíjense que no me hace el total. Entonces ya tendría que trabajar un poco con la tabla, filtrar las materias que obviamente están en primer semestre. Vamos a suponer lógica, pero igualito me salen todas las veces que sale repetida. Entonces, bueno, si yo quisiera saber cuántas hay de lógica, bueno, selecciono, Shift Fin, flecha abajo y me dice que hay 353 registros. Hay una forma, aquí abajo nos aparece cuánto, es como un contar, como si estuviera ejecutando la función contar, pero bueno, comparándolo aquí, si yo me voy al primer semestre y voy a donde dice lógica, fíjense que automáticamente él ya me está haciendo el conteo. Entonces, bueno, dependiendo de lo que yo necesite o de cómo se muestre la información, yo puedo utilizar, filtrar la tabla, como estoy haciendo en este caso, o en su defecto, bueno, optar por trabajar con una tabla dinámica. Entonces, digamos que eh, tiene su practicidad en ese caso. Entonces, bueno, volvamos a descontraer un momento acá, a expandir, perdón, y vamos a colocar esa área de prioridad, la quiero colocar ahora como un filtro de informe, ¿sí? Entonces, bueno, voy a quitar este course name un momentico y, perdón, el course number. Vamos a quitar el course number y vamos a colocar el course name. Entonces veo la materia. Si yo quiero utilizar este cuadrante que está acá, esta área, entonces lo que hago es mover el valor hacia aquí arriba y fíjense que ahora me aparecen todas las prioridades. Yo puedo entonces filtrar la tabla por prioridades si yo quisiera saber el total de materias proyectadas en primer semestre. Entonces, fíjense, automáticamente él me filtra solamente las materias de primero, eh, haciendo este filtro. También pudiera colocar, en vez de colocar el valor de area priority en el filtro del informe como un filtro, lo puedo colocar como una etiqueta de columna. Entonces, fíjense que él ya ahora toma cada uno de los semestres y me muestra los totales en su respectivo semestre, ¿sí? En este caso, bueno, puede ser práctico mostrarlo de esa manera, ¿sí? Puede haber, digamos, puede haber información que sea relevante mostrarla de esa manera. Hay otras informaciones que pudieran ser bastante engorrosas. En este caso, es un poco engorroso mostrarlo de esta manera. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que se puede jugar, se puede reacomodar la información, se puede reacomodar cómo se muestra cada uno de los datos.
para que uno pueda trabajar. Obviamente esto, si usted quiere, una vez conseguido lo que usted, o el formato que usted quiere, usted puede copiarlo, ¿no? O sea, copiarlo y trabajarlo en otra hoja, o puede inclusive construir una tabla, cambiarle el formato, etcétera, etcétera. Y ya eso es, digamos, cambiar el formato, ¿sí? Ponerle colores, ya eso es un poco más de, digamos, un poco más artístico para los efectos de la asignatura. Lo que quiero es que ustedes entiendan la herramienta, y que vean su practicidad. Entonces, volviendo un poco aquí al tema eh, fíjense que es tan simple como hacer clic y mover. Dejamos clic fijo y mover. Podemos ir trabajando con las tablas. Vamos a ponerlo acá abajo y bueno, hay otra que habla de si el área es de administración, contaduría, entonces la podemos colocar acá como filtro. Entonces fíjense que aquí aparece las 6, perdón, 2, 4, 5, son las 5 materias que son comunes en primer semestre, y principios de marketing, que es de administración, y teoría contable, que es de contaduría. Si yo, aquí están todas las áreas, si yo solamente quisiera el área de primer semestre de administración, obviamente él también va a ser el filtrado. Entonces, no solamente el hecho de trabajar con la tabla dinámica, o sea, saber trabajar con la tabla dinámica, sino que también hay que conocer eh, qué datos existen en la base de datos para entonces poder trabajar de manera apropiada con la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, voy a mostrar otra tabla más sencillita, esta que está acá, y bueno, más o menos para volver a refrescar un poco. Esta tabla tiene, como les dije, la tabla anterior fue exportada de la base de datos de la empresa, en este caso de la universidad, y esta que estamos mostrando ahorita en pantalla es una tabla ya creada directamente por el usuario. A medida que cada vendedor iba haciendo una venta para alguna región en particular, se iba registrando. Y eso también puede ocurrir. O sea, obviamente usted puede estar construyendo sus tablas y ir alimentando sus tablas, porque puede ser que usted no tenga un sistema administrativo, o porque, bueno, no tenga, la empresa sea pequeña y con un Excel sea suficiente. Entonces, bueno, usted está construyendo su tabla, pero después quiere trabajar con ella. Entonces, para trabajar con esta tabla, nosotros vamos a, como les dije anteriormente, queremos construir una tabla dinámica, o bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es, si le damos aquí al menú datos, la podemos filtrar, ¿sí? Si la filtramos, yo quiero conocer, por ejemplo, todas las ventas fíjense que aquí aparecen los 6 vendedores que tiene la empresa. Si yo solamente quiero saber cuánto vende el vendedor Carlos, el vendedor Carlos, le doy a aceptar y me va a aparecer solamente lo que vende Carlos. Ya si yo quisiera tener, eh, por ejemplo, lo que él ha vendido en la región centro, entonces me voy aquí a la columna donde dice región, le doy clic y me va a aparecer entonces las 3 disponibles, que es la región centro, la región occidente y la región oriente. Yo quiero solamente conocer la del centro. Pero bueno, me sigue saliendo los meses. O sea, yo puedo también filtrarlo yo quiero saber un mes en específico. Puedo filtrarlo por acá también. Pero, como les dije, si yo quiero algo más consolidado, o sea, más,
más completo, más integral, obviamente me voy a ir al menú inicio, perdón, el menú insertar, y en el menú insertar le damos aquí el iconito donde dice tabla dinámica. Él automáticamente selecciona la base de datos, como ya les dije, y en el caso anterior yo le di nueva hoja de cálculo que está predeterminado. Cada vez que uno crea una tabla de datos lo hace así. En este caso lo voy a hacer distinto y lo voy a asignar a mi hoja 4. Y aquí es donde voy a construir mi tabla dinámica. Vamos a colocarlo por acá y ahí va. ¿Sí? Entonces, como les dije, una vez que uno le da a crear la tabla dinámica, sale aquí un cuadrito a mano izquierda donde se va a mostrar la información y a mano derecha van a salir los títulos o los encabezados de la tabla o de la base de datos, y con ello vamos a ir trabajando. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí como primer valor, yo quiero que aparezca el vendedor. Fíjense que aquí, al mover este campo al área etiqueta de fila que está aquí abajo, enseguida me aparecen los 6 vendedores: Antonieta, Carlos, Filomena, Isidoro, perdón, José y María. Si yo quisiera saber cuánto han sido las ventas totales, fíjense que yo me voy aquí al campo ventas y lo llevo a la sumatoria de valores. Automáticamente, él me está diciendo cuánto vendió Antonieta y cuánto vendió Carlos y cuánto vendió Filomena y cuánto Isodoro y cuánto José y cuánto María, y cuánto vendió la empresa en total. Si queremos validarlo, obviamente tendríamos que sumar, irnos a esta tabla, sumar cada uno de ellos y validar la información, si tuviésemos que hacerlo de forma manual. En cambio, la ventaja de hacerlo con una tabla dinámica es que, bueno, si mi jefe me dice, bueno, yo quiero saber cuánto han vendido nuestros vendedores en total. O puede ser que diga, mire, yo quiero que tú me digas cuánto han vendido por región cada uno de los vendedores. Entonces, bueno, yo aquí agarro la región y lo puedo colocar como etiqueta de columna. Fíjense que aquí ya es mucho más útil porque, bueno, para esta información puede ser más útil mostrarlo de esta manera. Entonces, fíjense, ya yo sé que Antonieta para el centro vendió 4.526.328, o puedo moverlo. O sea, lo bueno de esto es que yo lo puedo mover a mi antojo. Entonces, bueno, aquí, como les dije anteriormente, yo voy a volver a colocar esto como formato tabular. Me voy a diseño de informe, formato tabular. Entonces, bueno, ahora ya me sale de forma tabular y tengo entonces cuánto vendió cada vendedor por región. Pero también puede ser que lo quiera por mes. Entonces, bueno, puedo agregar aquí el mes. O si lo quiero antes o después. Fíjense que eh, tengo enero, febrero, tengo los meses posterior a la región. Bueno, si yo quiero cambiarlo, solamente con desplazarme hacia arriba lo ubico y él cambia la posición de la columna. Entonces, fíjense que aquí, como les dije anteriormente, si quiero tener el total de enero, entonces, bueno, lo muestro acá. Puedo también contraer o expandir la información para tenerlo por mes. Si me dicen, bueno, dime cuánto vendió en la región centro. Ah, bueno, en enero. Ah, bueno, ahora aquí veo cuánto vendió en enero. Sí, si digamos, ya ahorita más adelante vamos a ver algunos métodos un poco más, eh, una vez que ya uno conoce la tabla y ya trabaja con ella, puede de alguna manera automatizar un poquito más este proceso.
o inclusive yo pudiera colocar aquí año. Entonces, bueno, yo puedo, vamos a ponerlo de primero. Entonces yo tengo aquí todas las ventas para el año 2018, para Antonieta, para Carlos, para Filomena, lo tengo en el año 2018 y lo tengo para el año 2019, ¿sí? O puedo colocar el año, como les dije anteriormente, lo puedo colocar aquí o tanto en etiqueta de columna, piense que me lo muestra de una forma eh, de columna, o lo puedo colocar como filtro. Entonces, si lo coloco aquí en el área filtro de informe, bueno, selecciono el año 2018 si quisiera saberlo, y él solamente me muestra la data 2018. Entonces, bueno, esto de las tablas dinámicas, lo importante es, digamos, no tenerle miedo a hacer la práctica. Este archivo, este último archivo está disponible en archivos de M7, o pueden trabajar con otra base de datos y intentarla